Volvemos a la Escritura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué interesante. Fijaros que Jesucristo está enseñando aquí, para mí, muchísimas cosas, encerradas, como él, mejor maestro evidentemente, encerradas prácticamente en una frase. Y en esta mañana me gustaría ver algunos de estos detalles, a ver si soy capaz de no perderos e intentar seguir y llegar a algún punto. ¿Recordáis que el otro día hablábamos de lista de prioridades? Y no hay nada malo en eso. Y de hecho, de forma natural, todos intrínsecamente dentro de nosotros vamos a estar priorizando con una lista. Pero espiritualmente no funciona así, por lo menos bajo mi perspectiva. Es decir, si yo priorizo de esa manera, yo puedo primero buscar a Dios. Recuerda que os he dicho, Él no dice que busquemos a Dios. Dice que busquemos el reino de Dios. Pero yo puedo hacerlo. Yo puedo buscar a Dios. Y puedo sentir su presencia. Pero puedo no oír nada, no saber nada. No conocer qué es lo que Él quiere. No conocer la voluntad de Dios. Y por lo tanto, no puedo hacer nada. Se ha quedado una experiencia bonita y ya está. O puedo conocer su voluntad. Puedo priorizar y decir, no, lo que yo quiero es conocer la voluntad de Dios. Y la conozco, pero no la obedezco. Con lo cual, tampoco he avanzado mucho. ¿Sí? Ahora, todo esto se va a dar por sí solo. Si yo priorizo y busco el reino de Dios y su justicia, yo me voy a encontrar con la presencia de Dios. Yo me voy a encontrar con la voluntad de Dios. Y yo me voy a encontrar que de mi interior va a fluir ese deseo, ese anhelo de obedecer lo más excelentemente. Pero lo que Jesucristo está enseñando, insisto, es que eso se va a dar por sí solo, no por nuestra habilidad. El problema de plantearme una lista es que yo creo que yo puedo hacer primero lo primero, cuando acabe eso puedo hacer lo segundo, cuando acabe eso puedo hacer, y va a depender todo de mi capacidad de hacer. Jesucristo nos está enseñando y dice, mira, el reino de los cielos, las cosas de Dios no dependen de nuestra habilidad, dependen de su habilidad. Dependen de Él. De hecho, tú estás aquí hoy, yo estoy aquí, no por mi habilidad. Claro que Él no me ha obligado y me ha traído a rastras hasta aquí. Como siempre decimos, un caballero, Él simplemente me ha invitado, pero ha sido su poder, su fuerza, la que me ha traído a este lugar, a adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Bien, ¿de qué se trata entonces? ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido? Se trata de nuestra identidad. ¿Por qué es eso? Porque lo dice luego en el verso 34. Dice, pero todas estas cosas las buscan los gentiles. ¿Por qué? Porque ellos no pertenecen al reino. Ellos no tienen esa identidad. Y por lo tanto ellos tienen que dedicarse a priorizar de esa manera y a buscar trabajo, y a buscar vestido, y a buscar casa, y a buscar novio o novia, y a buscar todo, a buscarlo. Pero nosotros podemos vivir de otra manera, completamente distinta. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una identidad. Esa identidad está encerrada en el reino de Dios, en lo que somos. Colosenses lo dice. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo somos ciudadanos de los cielos. Un gentil no. Por eso un gentil tiene que ocuparse de buscar las cosas. Un ciudadano del cielo le son añadidas. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está ese reino entonces? Para buscarlo. ¿No dice de buscar el reino de los cielos? ¿Dónde está el reino? Aquí quiero hacer unas pinceladas nada más. Otro día hablaremos
si Dios lo permite y me da la oportunidad del reino de Dios. Pero cuando decimos de buscar el reino, tenemos que saber qué vamos a encontrar. ¿Sería ilógico o no? Le digo al pastor Antonio, ¿qué estás buscando? Y me dice, no sé. ¿Y qué pensamos? Se le ha ido la olla. Lo lógico es saber qué busco. Por eso, como digo, solo unas pinceladas. Cuando hablamos de buscar el reino, tenemos que saber que el reino de los cielos es, por una parte, será establecido físicamente aquí en la tierra cuando venga nuestro Señor Jesucristo a reinar. Porque lo pensemos o no lo pensemos, lo creamos o no lo creamos, el Señor Jesucristo dijo, volveré. Y cuando Él vuelva, no va a volver nuevamente para que le desprecien, para que le crucifiquen o no. Él va a volver para reinar, para establecer su reino físicamente sobre esta tierra. Y eso todavía no se ha dado. Pero cuando se dé, toda rodilla se doblará y tendrá que confesar, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, confesará que Jesucristo es el Señor, es el Rey. Eso se va a dar. Eso se va a dar sí o sí. No depende de nosotros, no depende del mundo, no dependen de los gobiernos, no depende de la tierra. Depende de que Él ha dicho que es así y será así. Punto. Pero por otra parte, el reino de los cielos ya existe en nuestro medio. Ya está aquí, pero de forma espiritual. No es un reino físico, es algo espiritual. Por lo tanto, cuando digo busco el reino de los cielos, me voy a encontrar con una parte espiritual y con una parte física. ¿Estáis ahí? No os he perdido todavía, ¿no? Pablo nos lo enseña de otra manera también interesante. Fijaos, 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Parecería una contrariedad. A ver, si no se ven, ¿cómo quieres que mire? Algo que no se ve. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estamos, ¿no? Sígueme. Reino de los cielos. Por una parte espiritual, por otra física o natural. Pablo, por una parte visible, por otra invisible. ¿Me sigues? Colosenses 3, el mismo Pablo, lo cité el otro día también. Verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Arriba, abajo, tierra. ¿Estamos? ¿Me estáis siguiendo? ¿Veis? Espiritual, físico, visible, invisible. Arriba, abajo. Y termino con esta, parece de escuela dominical, yo entiendo. Pero quiero que me pilléis la idea, muy simple, muy elemental, digamos, y al mismo tiempo yo creo que profunda. El reino de los cielos no solo es visible, sino que funciona con bendición y con añadiduras. Para entender cómo funciona con bendición y con añadiduras, os he querido pasar por todo lo otro, visible, invisible, etc. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Fijaros, Efesios 1, lo conocemos todos, son versículos, pero eso no he querido ni ponerlos ahí ni tan rápido. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Vemos cómo funciona? Con bendición.
Pero la bendición es espiritual, arriba, invisible. La añadidura es física, abajo, tierra, visible. ¿Sí? Por eso, si juntamos todo el tema en una forma simple, el Señor Jesucristo nos está diciendo, mira, si tú te centras en el reino de los cielos y priorizas, te vas a dar cuenta que te vas a centrar o enfocar en algo espiritual que va a producir algo físico. Estamos, ¿no? La iglesia, tú y yo, para entender el reino mejor, debemos de dejar de pensar como personas naturales. Entiéndeme, dejar de pensar, no vas a poder dejar nunca de pensar. Pero si va a haber transformación, si va a haber cosas físicas que vamos a poder ver de parte de Dios en nuestra vida, tenemos que cambiar aquí para hacerlo desde la posición donde realmente tú y yo somos competentes. Tú y yo no somos competentes en las cosas de esta tierra. Hay gente mucha más sabia, hay gente mucho más hábil, hay gente mejor en casi todas las disciplinas que tú y que yo. Pero ojo, tú y yo somos competentes en el área espiritual. La iglesia en el área espiritual no tiene competencia. No hay nadie mejor que la iglesia para tratar con asuntos espirituales. Y créeme, el mundo espiritual domina sobre el mundo natural. Por eso Jesucristo les está enseñando, dice, ¿pero qué es lo que queréis? ¿Comida? ¿Comida qué es? ¿Físico o espiritual? ¿Bebida? ¿Qué es? ¿Físico o espiritual? ¿Vestido qué es? ¿Físico o espiritual? Le dicen, no os centréis en eso. Eso en el reino funciona por añadidura. Centraos en lo espiritual y eso se va a dar sí o sí, ineludiblemente. Problema, nos centramos en eso. Y entonces, ¿lo conseguimos? Claro que sí. ¿Cómo? El otro día os hablé, con esfuerzo. Eso ya nos dijo cómo vendrían esas cosas. Con esfuerzo, con trabajo, con sudor, etc. Bien. Ahora sí, una vez hecha esta preliminar, el reino de Dios, en el reino de Dios se funciona con añadiduras. Añadir, ¿todos sabemos lo que es añadir o no? Vale. El pacto, por coger alguna sombra del Antiguo Testamento que nos ayude a entender parte de esto que quiero decir del reino, de las añadiduras. Fijaros que la gente estaba acostumbrada en el Antiguo Pacto a hablar de añadiduras físicas, pero enfocado en lo espiritual. Me explico, para haceros entender. Ruth, ¿recordáis a Ruth? Ruth hace una promesa. ¿A quién era? Noemí. ¿Y recordáis la promesa? Yo la tengo aquí escrita porque no la recuerdo del todo. Yo casi siempre cito simplemente, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es un poco más largo, pero es esa. Es esa la promesa. ¿Vale? Donde tú murieres, yo moriré. Y allí seré sepultada. Y fijaros lo que dice. Estamos en Ruth 1:17. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
¿Ves cómo estaban acostumbrados? Porque el reino de los cielos funciona con añadiduras. Por supuesto, con bendición, pero con añadiduras. Me estoy centrando ahora en las añadiduras. También los errores. Ellos estaban acostumbrados a entender cómo funcionaba esto espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque la ley les decía, dice, y el que por hierro comiere cosa sagrada, estoy en Levítico 22, 14, añadirá a ella una quinta parte y se la dará al sacerdote. ¿Recordáis cómo funcionaban las cosas conforme a la ley? Zaqueo lo bordó. ¿Recordáis? Porque cuando Jesucristo le entra en su casa, él se da cuenta de que había estado robando, él devuelve no solo lo que había robado, sino añade. Eso es parte de cómo funciona el reino. Solo que a veces no nos hemos dado cuenta del tema ese. Bien. En relación a la tierra, el reino de Dios funciona por prioridades. Aquí ahora junto todo. Es decir, cuando yo priorizo, Él añade algo a lo principal. ¿Habéis pillado? Siempre. ¿Por qué lo hace? Porque así funciona el reino. No es porque lo pida. No es porque ore mucho. No es porque ayune. Es porque el reino funciona de esa manera. Cuando yo priorizo en algo principal, que por supuesto es lo espiritual, añade lo natural y lo físico. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, yo no sé cuánto vais a comprar, a los típicos, no quiero hacer propaganda de ninguno, pero vamos, casi todos te ponen a veces ofertas. Yo es que en este último tiempo me he hecho un experto en compra. Sobre todo, ficho mucho las ofertas 2x1. ¿Tú has visto 2x1? A mí me gustaría comprar de la siguiente manera, paréntesis. Si me ofrecen 2x1, es decir, comprar el uno que me regalan. Y ir comprando todos los unos que me regalan. Pero no funciona de esa manera, ¿o no? ¿No lo habéis intentado? Funciona de la siguiente. Tú compras uno que lo pagas y te añaden otro. ¿Sí? Bien. Vamos a usar un ejemplo que entendáis mejor. Por ejemplo, Paulo. ¿Veis Paulo? Voy a usar a Paulo porque Paulo está muy necesitado de cariño en este tiempo. Está necesitado de cariño, ha estado 2 semanas sin venir el pobrecillo, no le hemos podido saludar, ni se ha quedado hasta más delgado, yo creo. ¿O es que te has cortado el pelo? ¿Ves? Algo sucede. Bueno, Paulo, no me voy a enrollar. Virginia buscó a Paulo porque quería un esposo, un marido. ¿No es así? Y resulta que se llevó 2x1. Le añadieron un cocinero. ¿Ves el tema? Ahora, ¿qué hubiera pasado si Virginia lo que busca es un cocinero? Un desastre de matrimonio, ya lo digo yo. Auténtico desastre. ¿Veis la idea? Esto es igual. Cuando nosotros lo que buscamos son las añadiduras, es un desastre de vida, con perdón. Luego podemos decir, sí, yo soy cristiano, es un desastre, porque el reino de los cielos funciona a lo principal, Él añade. Una de esas cosas principales, ¿sabes qué es? La salvación. A mi salvación, la salvación es espiritual y además me la ha dado gratis. Es por gracia. A esa salvación Él añade. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando yo me ocupo de eso, el reino de los cielos funciona con añadiduras. Cuando yo me ocupo de las añadiduras,
Y a veces las añadiduras, con perdón entre paréntesis y sin perdón también, las añadiduras también pueden ser espirituales o a forma de espiritual. Relación entre nosotros, servicio en la iglesia. Son añadiduras. Son añadiduras. Ya te lo iré explicando en estos días, pero cosas que a veces entendemos, no, esto es lo principal, esto es lo fundamental, esto es lo espiritual, resulta que las hemos confundido con las añadiduras. Y por eso es que no funcionan. Ejemplo, para que me entendáis mejor que con Pablo y Virginia, ejemplo bíblico, Salomón. Cuando Dios se le aparece y le dice, pídeme algo. ¿Sabéis qué pidió él? Lo sabemos todos. Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Es algo espiritual. Yo no puedo tocar la sabiduría como tal. ¿Y qué pasó? Él no pidió riquezas. Él no pidió mujeres. Mira que tuvo, ¿eh? Él no pidió. ¿Sabes por qué? Vino por añadidura. Y Dios ni siquiera le pidió permiso. Dios no le dijo, a ver, Salomón, vale, tú me has pedido sabiduría, pero negociemos. Aparte de la sabiduría, ¿te puedo dar riquezas? No, fue en el pack. Dios no le pidió ni siquiera permiso, le dijo, por cuanto has buscado el reino de Dios, eso viene y funciona con añadidura. Y tú vas a tener riquezas, etcétera, etcétera. Así funciona. Lo que sí es necesario es priorizar, o lo que es igual, encontrar la puerta. La puerta evidentemente siempre es Cristo. Pero lo principal que desencadena la añadidura. ¿No me habéis puesto el reloj? Me he perdido. Bueno, voy a centrar entonces el asunto en lo siguiente. Nosotros buscamos el reino, lo espiritual, lo principal. Recuerda, y Dios añade. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de esto en Mateo 18, que creo que todos conocemos. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y ahora dice, otra vez os digo, pero lo dice de otra manera, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, cuando yo priorizo en algo espiritual, automáticamente, que es algo espiritual, que es la unidad o el acuerdo. Cuando yo me pongo de acuerdo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Algo desencadena, algo junta, porque así funciona cielo y tierra. Junta cielo y tierra. Cuando yo me pongo de acuerdo contigo en unidad, estamos juntos. Cuando alabamos juntos, no cuando cantamos. No. Cuando decidimos alabar y adorar, un paso más allá, juntos. Decidimos que Él es digno de adoración en este lugar. Decidimos reconocerle a Él por encima de todas las cosas. ¿Sabes qué está pasando? Se está juntando en este sitio físico cielo y tierra, con todas las añadiduras que eso trae, porque luego lo que dice, lo que pidan, les será hecho. Bien. Primera de Pedro 3. Pedro también se une a toda esta historia, o esta manera de ver las cosas, y dice lo siguiente.
Vosotros maridos vivid igualmente con ellas sabiamente, está hablando con las esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Veis? Cuando yo no priorizo en eso principal, que es cómo trato a mi esposa, cómo estoy en unidad con ella, hay algo espiritual, mis oraciones están siendo estorbadas. Bien, segunda de Pedro, o sea, se une más a la fiesta todavía. Y con esto es donde quería llegar. Dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Veis cómo funciona el reino? Con añadiduras. Añadid. Es decir, el reino añade a lo que ya he recibido. Ahora yo sí añado esta otra parte. Lo espiritual en lo que nos enfocamos debe ser algo que ya tenemos, ya hemos recibido. El reino de Dios ya lo hemos recibido, ya somos ciudadanos del reino. El enemigo quiere que nos enfoquemos en lo que no tenemos, en lo que no hemos recibido, en la comida que necesito para mañana, Pero Dios dice no, céntrate en lo que ya has recibido, eso es lo principal. La Biblia dice que todos hemos recibido una medida de fe, ¿o no? Céntrate en lo que ya has recibido, porque si te enfocas en eso, la añadidura va a ser virtud. ¿Y qué es virtud? Diccionario: excelencia, honor, mérito, nobleza, alabanza, milagro. Y la que me gusta: poder divino. Virtud. Cuando yo me enfoco en el reino, soy ciudadano del reino, esa es mi identidad, y como tal tengo fe. Dios me ha dado fe. Lo que va a venir añadido es poder. Ahí viene el poder. ¿Recordáis la mujer del flujo de sangre? Jesucristo iba a casa de Jairo. No iba a atenderla a ella. De hecho, ella no había pedido ni siquiera audiencia. La multitud le apretaba. Pero dice que esta mujer de alguna manera se abrió paso hasta llegar a Jesucristo. Tocó el borde del manto de Cristo y fue sana. Pero no queda ahí la cosa. ¿Recordáis? Jesucristo dice: ¿quién me ha tocado? ¿Cómo que quién te ha tocado? Todo el mundo te ha tocado. ¿Quién no te ha tocado? Sería una mejor pregunta. No. El reino de los cielos ha funcionado. ¿Por qué? Porque virtud ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Alguien se ha enfocado en el reino. Alguien ha buscado el reino. Alguien se ha centrado en la fe, en lo que cree. Y de repente le ha sido añadido poder de Dios. Por eso cuando llama a la mujer y le dice: tu fe te ha sanado. ¿Veis la añadidura? Y ahora, las señales. Por eso te he dicho antes cosas espirituales. Las señales, las sanidades, el echar fuera demonios, etcétera, son añadiduras. Eso no es lo principal. Marcos 6, 17, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Virtud sigue a la fe. Virtud es añadida a la fe. ¿Qué señales? En mi nombre echarán fuera demonios. El enfoque no es
Tengo que echar el demonio de esta persona. El enfoque es, ¿qué creo? ¿Qué estoy creyendo? Jesucristo lo enseñó, lo mostró. ¿Recordáis a aquella mujer, 18 años encorvada, cuando él está predicando, estaba enseñando, estaba hablando en la sinagoga? Y él echa el espíritu. Y esa mujer, ¿y qué dijo? Pero ¿cómo esta hija de Dios va a estar siendo esclavizada por el diablo? La mujer no pidió ser sanada. La mujer no oró para ser sanada. Pero Jesucristo creía y a su fe siguió la virtud, el poder. ¿Qué creía? Él creía que un hijo de Dios no tiene por qué estar atado al poder del diablo en ninguna de las áreas de su vida. Cuando tú y yo creemos eso, va a suceder algo asombroso. Quizá debo desgranar esto otro día con más tranquilidad. Pero va a suceder, como vemos en Hechos, que funciona el reino. Dice que la iglesia se juntaba, alababan a Dios, es decir, cantaban, oraban, compartían el pan y Dios añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. El problema es cómo vemos las cosas. Ahora, puntualizo. Dios añadía a la iglesia no salvos, los que habían de ser salvos. Por eso, ¿cómo vemos a la gente? Cuando Dios pone a alguien en tu trabajo, al lado de tu trabajo, un jefe además impertinente, de estos, ¿cómo ves a esa persona? A ver si me quito de en medio este individuo que o le ves como a alguien que Dios te le ha traído para que sea salvo. Lo ha puesto ahí. ¿Cómo vemos a la gente que Dios trae a la congregación y que no creen y que no saben y que no? Incluso ¿cómo te ves tú a ti mismo? Que alguien te ha invitado a una congregación, a un culto como este. ¿Cómo te ves? No, bueno, voy a estar ahí. No. Dios te está llamando y te está diciendo, quiero que seas salvo. Cuando tenemos esa forma de creer, poder sigue a la fe. Virtud sigue a la fe. Y automáticamente tú vas a confesar que crees en Jesucristo, que Dios le levantó de entre los muertos y que Él es tu Señor y tu Salvador. Cuando veo de esa manera voy a creer que Él es mi sanador, voy a creer que Él es mi libertador. Y cuando creo eso, poder sigue a la fe. Poder sigue a la fe. Termina Pedro, sigue diciendo Pedro, que con toda diligencia nos pongamos a añadir estas cosas o a ver cómo el reino funciona. Con toda, ¿sabes lo que es diligencia? Rapidez. La iglesia es lenta porque no entendemos a veces cómo funciona el reino. El reino es súper rápido. Es así. Súper rápido. Por eso Pedro dice, cuando añadimos a la fe virtud, nos vamos a dar cuenta que tomamos velocidad, dinamismo. Estoy hablando de todo esto porque yo sí creo, no tanto que durante este año, yo sí creo que ya Dios ha dado la oportunidad a su iglesia para que en medio de tanta confusión, en medio de tanto dolor, en medio de todo lo que está viviendo el mundo en general, en todos los lados, su iglesia pueda ver de otra manera. En lugar de enfocarse en eso, su iglesia se enfoca en el reino. Sí, en medio, todo lo que vemos físicamente será esto, pero ¿sabes una cosa? En medio de todo este dolor, en medio, como decía, de una tumba, ¿sabes qué? Florece un jardín. En medio de todo esto hay virtud de Dios, hay poder de Dios para sacar a la gente de la esclavitud. Hay poder de Dios para obrar de una manera sobrenatural en medio de todo esto. Hace falta gente que decida enfocarse en lo que ya tiene.
y te estoy planteando la fe de otra perspectiva. Claro que la fe viene por el oír, no me entiendas mal, pero te estoy planteando, tú tienes fe. Yo lo sé que tienes fe. Si tú no tuvieras fe, tú nunca te hubieras acercado al Señor, tú nunca lo hubieras aceptado, tú no estarías aquí adorando y alabando a Dios. Tú y yo tenemos fe. No dejemos que el enemigo nos engañe y nos diga, no, tú y yo tenemos fe. Enfoquémonos en lo que creemos del Señor y poder sale, virtud sale de ahí. Ponte de pie, por favor.